En el remoto borde de la Federación Galáctica se encontraba Kaldor, un planeta de tierras hostiles conocido por su brutalidad y dificultad para sostener vida. La Federación lo había catalogado como uno de los mundos de la muerte, un término reservado para aquellos planetas en los que la supervivencia era una lucha diaria. Las criaturas de Kaldor habían evolucionado con adaptaciones feroces, colmillos afilados, pieles duras como armaduras naturales, venenos letales y sentidos agudos. En un planeta como este, no había espacio para la piedad ni para la debilidad. Sin embargo, y a pesar de todo, la humanidad había encontrado una manera de prosperar en Kaldor. Los kaldorianos eran descendientes de antiguos colonos humanos que, contra toda expectativa, lograron adaptarse a las condiciones despiadadas del planeta. Desde su llegada, habían soportado generaciones de ataques de depredadores, inviernos mortales, y noches interminables donde el más mínimo sonido significaba peligro inminente. Cada día, los kaldorianos luchaban no solo contra las bestias del planeta, sino también contra el clima extremo, la escasez de alimentos y las constantes amenazas de otras tribus que habían surgido en distintas regiones del planeta. En Kaldor, solo los más fuertes y astutos sobrevivían. Para muchos kaldorianos, la vida en Kaldor era más que una cuestión de supervivencia. Era una prueba constante de resistencia y fortaleza. Durante siglos, los kaldorianos habían desarrollado una cultura de guerreros, de cazadores y sobrevivientes, y aunque su tecnología no era tan avanzada como la de otros mundos, su instinto y habilidad para la batalla los convertían en una fuerza formidable. Su sociedad se basaba en la meritocracia. El respeto y el estatus se ganaban a través de la habilidad y la valentía en combate. Aquellos que demostraban ser dignos de proteger a su gente eran los que ascendían a posiciones de liderazgo, y las habilidades de caza y combate se enseñaban desde temprana edad. Los kaldorianos sabían que la única forma de vivir en su planeta era siendo implacables. A pesar de esta reputación, Kaldor y sus habitantes se convirtieron en miembros respetados de la Federación. La Federación, en su afán de crear alianzas y garantizar la paz en toda la galaxia, había aceptado a los kaldorianos bajo su protección, aunque esto significaba que Kaldor tendría que adaptarse a ciertos estándares galácticos. La integración no fue fácil. La Federación promovía valores de diplomacia, respeto mutuo y cooperación pacífica, valores que chocaban con la naturaleza guerrera de los kaldorianos. Pero el Consejo de Kaldor, consciente de los beneficios que esta alianza traía a su pueblo, hizo lo posible por enseñar a sus ciudadanos a seguir los protocolos de la Federación. Así, los kaldorianos comenzaron a aprender las normas de la civilización galáctica. Aprendieron a contener sus impulsos, a evitar conflictos innecesarios, y a utilizar palabras diplomáticas en lugar de los desafíos directos que tanto preferían. En las reuniones galácticas, los líderes kaldorianos vestían ropas formales y usaban un lenguaje educado y mesurado, algo que para muchos de ellos era un acto incómodo y antinatural. Sin embargo, sabían que esta fachada de civilización les aseguraba respeto y una posición dentro de la Federación. Para el resto de la galaxia, Kaldor era visto como un ejemplo de adaptación y evolución. Los kaldorianos parecían haber dejado atrás su naturaleza salvaje y primitiva para abrazar los valores de la Federación. Incluso había especies que los admiraban, considerando que su transformación era una muestra de la capacidad de cualquier ser para evolucionar y adaptarse a un sistema de paz y respeto. Pero lo que la Federación no sabía era que los kaldorianos, en realidad, no habían cambiado. Lo que habían hecho era aprender a ocultar su verdadera naturaleza, reprimiendo sus instintos de combate y su brutalidad innata para poder coexistir con los estándares de la Federación. Sin embargo, esta represión comenzaba a generar un resentimiento profundo entre los kaldorianos. Aunque agradecían los beneficios de pertenecer a la Federación, en el fondo sentían que estaban traicionando su propia identidad. Vivir en Kaldor significaba enfrentar el peligro constante, y para ellos, ser kaldoriano era sinónimo de fuerza, de resistencia y de un orgullo que venía de siglos de supervivencia. Fingir ser civilizados era como renunciar a lo que realmente eran. Cada vez que debían inclinarse ante las normas de la Federación, sentían que estaban perdiendo una parte de su esencia. Esta tensión interna se manifestaba en murmullos y conversaciones en voz baja en las aldeas de Kaldor. Los kaldorianos hablaban de los tiempos antiguos, de los días en los que podían enfrentarse a sus enemigos cara a cara sin temor a ser juzgados, de las viejas historias de cazadores que desafiaban a las bestias más temidas y volvían con trofeos de sus victorias. Las nuevas generaciones, que habían crecido bajo la influencia de la Federación, empezaban a sentir curiosidad por esa historia de valentía y salvajismo, y poco a poco, un anhelo de volver a esos días comenzaba a crecer entre ellos. Fue en este contexto que se anunció la visita de una delegación de Lyrian, una especie alienígena de un mundo pacífico y avanzado que, al igual que muchas otras especies en la Federación, veían a los kaldorianos como un ejemplo de evolución. Los Lyrian eran conocidos por su sofisticación y diplomacia,
y se consideraban a sí mismos como una especie ilustrada, defensores de los ideales de la Federación. La visita de los Lyrian era vista como una oportunidad para demostrar que Kaldor había alcanzado un nuevo nivel de civilización y diplomacia. Los kaldorianos prepararon una recepción formal para recibir a sus invitados y les dieron un trato respetuoso, mostrando toda la cortesía que habían aprendido bajo el sistema de la Federación. Sin embargo, la actitud de los Lyrian no tardó en revelar su verdadero sentimiento hacia los kaldorianos. Durante una cena formal, los embajadores Lyrian comenzaron a criticar sutilmente las costumbres kaldorianas, usando comentarios aparentemente inocentes pero que denotaban su desprecio. Es admirable cómo una especie puede dejar atrás sus raíces primitivas para aspirar a algo mejor, dijo uno de los Lyrian, con un tono de superioridad que no pasó desapercibido para los kaldorianos. Otro comentó: es curioso cómo lograron adaptarse, a pesar de venir de un entorno tan brutal. Los kaldorianos permanecieron en silencio, manteniendo sus expresiones neutras, pero bajo esa calma aparente, sus corazones ardían con furia. Para ellos, cada palabra de los Lyrian era una burla, una falta de respeto hacia su historia y sus tradiciones. Los kaldorianos sabían que, según las normas de la Federación, debían responder con diplomacia, pero en ese momento, todos sentían el mismo impulso: mostrarles a los Lyrian quiénes eran realmente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los líderes Lyrian, entre risas, insinuó que los kaldorianos solo habían sobrevivido gracias a la intervención de la Federación, sugiriendo que sin la protección galáctica no serían más que una especie de bárbaros sin dirección. Aquello fue demasiado. Los kaldorianos intercambiaron miradas, y en esos gestos silenciosos, sin necesidad de palabras, tomaron una decisión unánime. Uno de los guerreros kaldorianos, un hombre alto con cicatrices en el rostro que reflejaban una vida de batallas y desafíos, se levantó y miró al embajador Lyrian directamente a los ojos. Su voz, firme y llena de determinación, rompió el silencio. Si realmente quieres entender quiénes somos, te invitamos a quedarte un día más. Pero esta vez, sin las cortesías ni las normas de la Federación. Te mostraremos el verdadero Kaldor. Los Lyrian, sin captar el tono desafiante de las palabras del kaldoriano, aceptaron la invitación con una sonrisa arrogante, pensando que sería otra muestra de la civilización que la Federación les había enseñado. Pero aquella noche, los kaldorianos sabían que el día siguiente marcaría un antes y un después. Habían decidido dejar de pretender. Al amanecer, la atmósfera en Kaldor era diferente. Los habitantes se habían despertado temprano, y un aire de anticipación se extendía por cada rincón de las aldeas. La delegación Lyrian aún descansaba en sus habitaciones, sin sospechar la magnitud de lo que les esperaba. Los kaldorianos habían decidido que, por primera vez en años, dejarían atrás las formalidades y las enseñanzas de la Federación para mostrar su verdadera naturaleza. Ya no habría máscaras, ni diplomacia forzada. Los kaldorianos estaban listos para desatar el espíritu indomable de su mundo, y los Lyrian serían los primeros en presenciarlo. Los kaldorianos no se reunieron en salas de conferencias ni en espacios diplomáticos. En su lugar, eligieron un lugar más apropiado para lo que planeaban: una llanura rocosa, lejos de las zonas habitadas, donde las bestias salvajes rondaban y donde los kaldorianos solían entrenarse y cazar desde jóvenes. Allí, la vegetación era escasa, las rocas eran afiladas y el viento llevaba consigo un frío cortante. Era un lugar donde la naturaleza misma parecía un oponente constante, y donde solo los más fuertes se aventuraban sin temor. Cuando los Lyrian fueron escoltados hasta el lugar, no pudieron evitar mirarse entre sí, confundidos. Los esperaba un grupo de kaldorianos vestidos con armaduras rústicas hechas de hueso, cuero y metal, adornadas con las marcas de batalla de sus antepasados. Estas armaduras no eran simples trajes ceremoniales. Cada pieza había sido probada en combate real. Algunos kaldorianos sostenían lanzas afiladas y espadas de hoja negra, armas diseñadas para cazar las bestias más letales de Kaldor. Otros tenían marcas y cicatrices que cruzaban sus rostros y brazos, testimonios silenciosos de las incontables veces que habían enfrentado el peligro cara a cara. El líder Lyrian, visiblemente incómodo, se acercó a uno de los kaldorianos y le preguntó, con tono diplomático: ¿esto es algún tipo de exhibición cultural? Su voz temblaba ligeramente, ya que nunca había visto algo similar. En su planeta natal, la violencia era prácticamente desconocida, y las peleas se consideraban una falta de evolución. Los Lyrian, una especie de piel suave y mirada serena, veían la fuerza física como un atributo menor, algo de lo que no se enorgullecían. Uno de los kaldorianos, un guerrero de aspecto severo llamado Tarek, miró al líder Lyrian con una mezcla de desafío y paciencia. «Esto no es una exhibición para su entretenimiento», respondió, con una voz que resonó como un eco en las llanuras. «Hoy,
Aprenderán lo que significa ser caldoriano. Antes de que los Lyrian pudieran procesar esas palabras, los caldorianos se dividieron en pequeños grupos y comenzaron a realizar ejercicios de combate y demostraciones de caza. Los Lyrian observaban en silencio cómo los caldorianos se lanzaban entre ellos en peleas cuerpo a cuerpo, moviéndose con una agilidad y fuerza que los hacía parecer casi sobrenaturales. Sin reglas ni limitaciones, los caldorianos combatían con intensidad, cada golpe resonando en el suelo rocoso, cada movimiento mostrando una precisión adquirida a través de años de lucha y supervivencia. Tarek, el caldoriano que había hablado antes, se acercó al líder Lyrian y le entregó una lanza, indicándole que participara en la actividad. Si deseas entendernos, debes dejar de mirar desde la distancia. Este es el único lenguaje que Kaldor habla, dijo, señalando el arma con una expresión que no permitía una negativa. El líder Lyrian miró la lanza con una mezcla de terror y desconcierto, sin saber cómo sostenerla. Nunca había tenido que blandir un arma en su vida, y ahora, en medio de una tierra hostil, comprendía que estaba rodeado de personas que parecían nacidas para ello. Mientras el líder intentaba sostener la lanza torpemente, Tarek, junto con otro grupo de caldorianos, llevó a los Lyrian a una zona más profunda en el territorio salvaje, un área conocida por estar infestada de las criaturas más letales de Kaldor. Era una región prohibida para la mayoría de los caldorianos jóvenes y considerada sagrada entre los guerreros. Las bestias que habitaban allí eran depredadores de una ferocidad que los Lyrian no podrían imaginar ni en sus peores pesadillas. El suelo estaba cubierto de huellas gigantes, y en las rocas, marcas de garras profundas demostraban que aquello no era un simple paseo turístico. Mientras avanzaban, los caldorianos comenzaron a relatar historias de sus antepasados, guerreros que habían dado su vida luchando contra estas criaturas para proteger sus aldeas. Hablaron de la gran bestia de colmillos de sombra, una criatura de ojos rojos y piel resistente como el metal, que solo unos pocos caldorianos habían logrado derrotar en toda la historia de su pueblo. Cada palabra era un recordatorio de la brutalidad de Kaldor y de la realidad en la que vivían. No había espacio para la diplomacia ni la cortesía. En este lugar, solo la fuerza y la determinación tenían valor. De pronto, un grito de alerta rompió la quietud. Los caldorianos se pusieron en posición, rodeando a los Lyrian en una formación de defensa. Frente a ellos, una de las criaturas más temidas del planeta apareció entre la neblina. Un Feroptus. Era una bestia enorme, con garras del tamaño de dagas y ojos que brillaban con una intensidad predatoria. Su pelaje era oscuro y grueso, y al moverse, cada paso hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Los Lyrian, paralizados por el miedo, miraron aterrorizados la aparición de aquel monstruo, incapaces de procesar el peligro en el que estaban. Para los caldorianos, sin embargo, aquello era una prueba de honor. Sin perder la calma, Tarek dio órdenes a sus guerreros, quienes comenzaron a moverse con una precisión letal. Cada caldoriano sabía exactamente cuál era su papel. Algunos rodearon al Feroptus para distraerlo, mientras otros preparaban las lanzas, esperando el momento exacto para atacar. En un instante, los caldorianos se lanzaron al combate, moviéndose con una coordinación impresionante, atacando a la bestia desde varios ángulos. Los Lyrian observaban, aterrados pero incapaces de apartar la vista, viendo cómo los caldorianos combatían sin miedo, sus rostros mostrando una intensidad y una satisfacción que no habían visto antes. La lucha fue breve pero feroz. Con un último grito de guerra, Tarek lanzó su lanza directo al corazón de la criatura, derribándola finalmente. Los caldorianos permanecieron en silencio un momento, observando a la bestia caída como si fuera una ceremonia de respeto. Para ellos, cada cacería era un recordatorio de que la vida en Kaldor no era un derecho, sino una batalla constante que debían ganar día a día. Al ver la ferocidad de los caldorianos, los Lyrian finalmente comprendieron. Lo que para ellos era brutalidad, para los caldorianos era una forma de vida. En un mundo donde cada día significaba una nueva lucha por la supervivencia, la civilización no tenía el mismo significado. Los caldorianos no eran salvajes, eran supervivientes, y lo que habían mostrado hasta ahora era solo una máscara para apaciguar a los que no comprendían su realidad. El líder Lyrian, aún temblando después de presenciar la batalla, se acercó a Tarek. Su voz era apenas un susurro, pero el respeto era evidente. No entendía lo que significa vivir en un mundo como este. Pensé que éramos superiores por ser civilizados. Tarek lo miró con una mezcla de compasión y orgullo. La civilización es un lujo en mundos como el tuyo, donde la vida no está en juego cada día. Aquí, ser caldoriano es vivir cada día con el conocimiento de que la muerte puede llegar en cualquier momento. No pretendemos ser civilizados, porque nuestra existencia misma es un acto de resistencia. Hoy has visto lo que somos realmente.
y espero que ahora entiendas que ser caldoriano es algo que va más allá de las palabras. Con esa última frase, Tarek y los demás caldorianos se alejaron, dejando a los Lyrian para que regresaran a sus naves y procesaran lo que habían presenciado. Los caldorianos sabían que aquel día cambiaría la percepción que el resto de la Federación tenía sobre ellos. Ya no fingirían ser lo que no eran. A partir de ahora, mostrarían su verdadera naturaleza con orgullo. Y quienes quisieran entenderlos tendrían que aceptar la realidad de lo que significaba vivir en el mundo de la muerte. La tarde caía lentamente sobre las llanuras de Kaldor, y con ella, el paisaje se teñía de tonos rojos y dorados, como si el planeta mismo se preparara para un ritual antiguo. Los caldorianos regresaron a sus aldeas, dejando atrás a los Lyrian en el lugar de la cacería, aún conmocionados por lo que habían presenciado. A medida que el sol descendía, las sombras de las montañas y los árboles se alargaban, proyectándose sobre los rostros aún pálidos de los alienígenas. Ninguno de ellos hablaba, atrapados en sus pensamientos, mientras procesaban la magnitud de lo que acababan de experimentar. El líder Lyrian observaba el horizonte, con la lanza que Tarek le había dado aún en sus manos, y comprendía, aunque de forma dolorosa, que había presenciado algo que cambiaría su visión del universo para siempre. Cuando finalmente los caldorianos regresaron al campamento para acompañarlos de vuelta a la aldea, la delegación Lyrian mostró una actitud totalmente distinta. Donde antes había arrogancia y condescendencia, ahora había respeto y, en algunos casos, incluso miedo. El líder caldoriano que los guiaba de vuelta, con cicatrices que relucían bajo el crepúsculo, observaba en silencio los gestos tensos de sus invitados. Habían venido a Kaldor esperando una muestra de civilización, una fachada diplomática que les confirmara su superioridad. En cambio, habían encontrado algo que ninguna corte galáctica podría contener o reglamentar. Una naturaleza salvaje y despiadada que era la esencia misma de Kaldor. De camino a la aldea, el líder Lyrian se acercó a Tarek, el guerrero caldoriano que había liderado la cacería. Sus palabras fueron lentas, como si cada frase le costara encontrar el valor necesario. «He subestimado a tu gente, y lo lamento», dijo finalmente, con la voz cargada de humildad. «Pensé que la civilización significaba orden, control, pero lo que vi hoy es algo más profundo. En nuestro mundo, la vida es fácil. Tenemos paz, comodidades, normas que nos protegen. Pero aquí, veo que cada día es una batalla». Tarek asintió, aunque no necesitaba la disculpa ni el reconocimiento de aquel extranjero. Para los caldorianos, sus vidas y su valor no dependían de la aprobación de otros. Sin embargo, apreciaba que el líder Lyrian hubiera comenzado a entender. «La civilización es algo relativo», respondió Tarek, su tono firme y sereno. «Para nosotros, la civilización no significa debilidad o domesticación. Significa saber adaptarse, resistir y proteger a los nuestros en un lugar donde cualquier error puede costar la vida. En Kaldor, ser civilizado significa estar preparado para luchar siempre, para enfrentar el peligro con valentía. Nos adaptamos, sí, pero no renunciamos a lo que somos». El líder Lyrian escuchó en silencio, sin poder apartar la vista de las cicatrices de Tarek. Cada una de esas marcas contaba una historia de supervivencia, de lucha y de un sacrificio que él, como Lyrian, nunca había experimentado. Los Lyrian eran diplomáticos, políticos, maestros de la palabra y del entendimiento pacífico, pero carecían de la fortaleza y del coraje que parecía inherente a cada caldoriano. Para ellos, la vida era una serie de decisiones estratégicas, un juego de alianzas y acuerdos. Pero en Kaldor, la vida misma era el desafío. Cuando regresaron a la aldea, los caldorianos organizaron una ceremonia tradicional en honor a los cazadores que habían combatido y a la bestia que habían derrotado. Para ellos, la muerte de una criatura tan poderosa no era solo un acto de cacería, sino un momento solemne, un recordatorio de la delicada danza entre la vida y la muerte en su mundo. Se reunieron alrededor de una fogata, donde contaron historias de sus antepasados, recordando a los guerreros y cazadores que habían protegido Kaldor a lo largo de generaciones. Los Lyrian, que observaban desde la distancia, veían con asombro cómo los caldorianos hablaban de la caza con un respeto profundo hacia las criaturas que enfrentaban, casi como si fueran sus iguales. Esta relación con la naturaleza, con la lucha constante por la supervivencia, era algo que los Lyrian no comprendían del todo, pero ahora veían su importancia en la vida de los caldorianos. Durante la ceremonia, Tarek se levantó y tomó la palabra frente a su pueblo y los Lyrian. Su voz resonaba fuerte, como el eco de una tormenta en el desierto. «Durante años, hemos intentado ajustarnos a las normas de la Federación, a sus costumbres y formas de hablar. Nos dijeron que así seríamos aceptados, que así demostraríamos que éramos civilizados. Pero esta noche,
Hemos mostrado a nuestros invitados y a nosotros mismos que la civilización no tiene un solo rostro. Nosotros somos caldorianos. No necesitamos fingir lo que no somos. La multitud guardó silencio, escuchando con atención. Las palabras de Tarek eran como una declaración de independencia, una afirmación de su identidad. Los caldorianos sabían que, aunque la Federación les ofrecía seguridad y recursos, también les exigía una parte de ellos mismos, una renuncia a sus raíces que ahora comprendían que no podían mantener. Eran guerreros, cazadores, supervivientes, y la diplomacia impuesta no podía borrar esa esencia. Los Lyrian, impresionados y algo incómodos, miraron a su alrededor, viendo los rostros de los caldorianos iluminados por las llamas. Cada uno de esos rostros mostraba una mezcla de orgullo y determinación. Comprendieron que, para esta gente, la verdadera fuerza no estaba en la tecnología ni en las políticas de la Federación, sino en su resistencia y su capacidad para enfrentarse a la muerte día tras día sin perder su humanidad. El líder Lyrian, aún procesando todo lo que había visto y escuchado, se acercó a Tarek al final de la ceremonia. No tengo palabras para describir lo que siento. En nuestra cultura, siempre hemos valorado la paz y el entendimiento, y pensaba que eso era la máxima expresión de la civilización. Pero aquí, veo algo diferente, algo igualmente valioso. Su gente no necesita la aprobación de nadie para ser lo que son. Tarek lo miró con una leve sonrisa. Eso es cierto. La Federación y sus normas pueden servir a otros mundos, pero en Kaldor, nuestra civilización está en la supervivencia, en nuestra conexión con la tierra y nuestras tradiciones. No somos bárbaros, ni somos salvajes. Somos caldorianos, y eso es suficiente. El líder Lyrian asintió, comprendiendo finalmente la verdadera lección de aquel viaje. La Federación siempre había creído que la civilización debía basarse en normas unificadas y en un modelo de conducta homogéneo. Pero Kaldor les recordaba que cada mundo y cada cultura tenía su propio camino hacia la paz y la estabilidad, y que la fuerza de la Federación estaba en respetar y proteger esas diferencias. Al regresar a sus naves al día siguiente, los Lyrian no podían dejar de hablar sobre lo que habían experimentado en Kaldor. Los rumores de aquella experiencia se esparcieron rápidamente por toda la Federación. Otros diplomáticos, políticos y hasta líderes de diferentes especies comenzaron a cuestionarse si la verdadera civilización podía ser definida por un solo conjunto de normas y valores, o si debía ser una combinación de las fortalezas y tradiciones de cada mundo. La Federación, en respuesta a las inquietudes que surgieron tras el relato de los Lyrian, decidió revisar sus políticas de integración. Kaldor se convirtió en un símbolo de respeto a la diversidad cultural en la galaxia, y se establecieron normas para proteger las tradiciones únicas de cada especie. Los caldorianos no volverían a sentirse forzados a ocultar su naturaleza, y en lugar de ser vistos como bárbaros disfrazados, se les respetó como una sociedad con una identidad propia y una civilización única. Así, Kaldor y sus habitantes lograron lo que ninguna otra especie había conseguido: enseñarle a la Federación que ser civilizado no significa renunciar a lo que se es. Para los caldorianos, aquella victoria fue tan importante como cualquier batalla en su planeta, porque habían demostrado que la verdadera civilización era una cuestión de respeto mutuo, no de imposición. Desde ese día, Kaldor permaneció como un recordatorio en la galaxia de que la fortaleza de una especie no radica en su capacidad para adaptarse a los estándares de otros, sino en su valentía para defender su identidad.